Sí, buenas noches con todo. Buenas noches, David. Agradeciendo primero que nada al instituto por esta oportunidad, ¿no? Me da para poder compartir un poco de conocimientos y compartir y hacer un poco más visible esta historia no conocida de los bomberos acá en el Perú, ¿no? Mucho hemos hablado y conocemos del trabajo que realizamos como bomberos, ¿no? De que hacemos rescate, apagamos incendios, atendemos emergencias médicas, pero de repente muy poco nos hemos preguntado y cómo fue los inicios del bomberismo, ¿no? O cómo fue que las personas ingresaban a ser bomberos. Ingresábamos siendo de repente aspirantes por votaciones, cuáles eran las primeras máquinas que teníamos, desde cuándo sobre todo, ¿no? El año pasado, en el 2025, hemos cerrado con 165 años de vida institucional, los bomberos, ¿no? Estamos camino, pues, a los 166 y para eso desde ya se están preparando diferentes tipos de actividades. Entonces, yo quiero refrescarle este tema del bomberismo, invocando un poco también al tema histórico, ¿no? Los bomberos hemos estado presentes por ejemplo, en la época de la guerra con Chile, en el combate del 2 de mayo, ya hemos estado presentes. Y desde mucho antes han habido algunos esfuerzos para, digamos, tener un cuerpo de bomberos, ¿no? Tener compañías de bomberos en esas épocas, ¿sí? Y hablando un poco de lo que es la guerra con Chile, el día de hoy se celebra pues la batalla de San Juan, ¿cierto? Y también hubieron bomberos que participaron, ¿sí? Participaron, murieron vistiendo la casaca del bomberismo, ¿no? Pero defendiendo a la patria. Entonces, yo quiero, en la siguiente lámina, darles un homenaje a todos estos bomberos. Bien, gracias. En realidad es un sentido homenaje, justo conmemorando, pues, como les mencionaba el día de hoy, la batalla de San Juan, donde muchos bomberos partieron, ¿sí? Muchos no regresaron. Bien, pongámonos en los inicios, ¿sí? Los inicios del bomberismo. No podemos remontarnos a los 165 años que estamos cumpliendo, sino desde mucho más atrás, desde la época, por ejemplo, del virrey Amáguez en el año de 1772. Ya existía algunos esfuerzos, ¿sí? Algunos esfuerzos del virrey para poder controlar los incendios. Recordemos en esa época, pues, que había mucho, se trabajaba con mucho material inflamable, ¿no? Alfalfa, arfrecho, carbón, ¿sí? Resinas. Entonces, los incendios eran incontrolables, ¿no? Y duraban mucho, mucho tiempo. Inclusive también las primeras construcciones, pues, eran de un material bastante inflamable, quincha, adobe, madera, ¿no? Entonces, desde el virrey Amat, sí, cuenta la historia, pues hay documentación desde esa época que con su auto de buen gobierno indicaba pues que todos los carpinteros, los aguadores, sí, deberían ir al producirse un incendio con sus baldes, sus propios baldes, ¿no? En sus casas, con sus lámparas, sus picos, a la zona del incendio, al lugar del incendio, ¿no? Y los incendios se apagaban pues con el agua de las acequias que habían ya en esa época, ¿no? Que recorrían pues por todo el Valle de Lima, atravesaban la ciudad. Recordemos también que Lima era pequeña, ¿no? Luego, en el periodo del virrey Abascal, en 1810, se creó, digamos, se formó una compañía de bomberos,
pero eran de los morenos libres. Recordemos que los morenos, pues al cumplir cierto año ya de cierto tiempo de esclavitud en años, obtenían su libertad y algunos otros eran cuando pagaban una prima, digamos, por su libertad, ¿no? Una dote. Entonces, al ser libres, este virrey los convocó, los convocaba y los organizó como una compañía de bomberos, ¿no? De morenos libres se decía, ¿no? Y eran ellos los encargados de extinguir los incendios, ¿no? Esto en realidad no duró mucho, ¿no? No duró mucho. Con José de la Riva Agüero en el año de 1823 hubieron ya depósitos, lampas para que todo ciudadano, ¿sí? Para que todo ciudadano que esté cerca a un incendio vea que está ocurriendo el incendio o al repique de campanas, ¿no? Que justamente era la forma de alertar sobre los acontecimientos que habían en la ciudad de Lima, ¿no? No solamente incendios, ¿no? Pero hubieron depósitos ya más, digamos, más consolidados, ¿no? Depósitos de lámparas, ya habían más picos, habían más baldes, todavía no existían, pues, unas bombas que trabajaran contra el fuego. En los años de 1839, ya en la época republicana también, con el mariscal Agustín Gamarra salió el primer reglamento de multas por hacer fuego, por ejemplo, ¿no? Juegos artificiales no se podían usar, no se podía hacer fuego cerca a los depósitos, a pequeñas, digamos, pequeñas fogatas, eso estaba prohibido y era inclusive penado hasta con cárcel, ¿no? Había multas y cárcel. Además, también indicaba este reglamento que más que todo era preventivo, ¿sí? Que la participación de los carpinteros, los herreros, los aguadores, al igual que el primer esfuerzo que hizo el virrey Gamak, también lo replicaban en este periodo, ¿no? En el año de 1839, para que puedan asistir, para que deban asistir a sofocar los incendios. Entonces vemos después de que no había una organización bien estructurada, ¿no? Por las personas que no asistían, ¿sí? También eran multadas, digamos, ¿no? Con el gran mariscal Ramón Castilla en el año de 1845, ya, la documentación encontrada, la documentación histórica nos dice pues de que se generó el primer cuerpo de bomberos en base a la intendencia de la policía, ¿sí? Pero no eran voluntarios, ¿no? Eran pagados, eran policías que eran rentados y que ellos dejaban pues su labor de policías para atender al fuego. Y no duró mucho tiempo tampoco porque en esas épocas existía también pues el tema del pillaje, ¿no? Entonces, mientras que 50 policías se dedicaban a apagar el incendio, por el resto de la ciudad pues empezaban los robos, los hurtos, ¿no? La población hacía de las suyas. Al siguiente año, en el año de 1846, hubo un gran incendio en la Plaza de Armas, ¿sí? En la Plaza de Armas, donde inclusive el mariscal, pues Ramón Castilla, él mismo dirigió las operaciones, ¿no? Y él mismo fue al lugar, él mismo también estuvo trabajando, cuenta la historia, ¿no? Él estuvo trabajando en ese incendio, dirigiendo, en algún momento también menciona pues la literatura de que él se armó las mangas y estuvo apagando pues el incendio, ¿no? Y acá hubo un primer quiebre, en el año de 1846. A raíz de ese incendio se mandaron a pedir, bueno, ya se habían mandado a pedir dos bombas a Inglaterra, ¿sí? En Europa. Sin embargo, a raíz de este incendio se pidieron tres bombas más, ya que eran con las que ya habían, y se solicitaron 42 bombas para ser repartidas a nivel nacional. Imagínense esa gran inversión, ¿no? De esas épocas, ¿de acuerdo? Iban a ser repartidas a nivel nacional y como les menciono fue el primer quiebre, ¿no? Las bombas más o menos eran de este tipo, bombas a brazo, ¿no? Esta es una imagen que nos encontramos en el libro del brigadier también de bomberos, brigadier de bomberos Julio Cox Vargas, Historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, ¿no? Este brigadier hizo una muy bonita compendio de datos, una muy bonita obra, ¿no? Un libro desde el año de 1860 hasta el año 2000, que fue hasta el tiempo en que él lo trabajó, ¿no? Y han pasado 25 años y definitivamente el cuerpo de bomberos ha ido evolucionando, ¿no? Entre el año de 1850 y 55 no se tiene mayor documentación sobre algunos aspectos del bomberismo, ¿no?
En el año de 1855 y 60 ya empezaron a agruparse, digamos, asociaciones que ya existían, ¿no? Y esta fuera, o se le llama las antesalas a las compañías, porque si bien es cierto, se iban agrupando, no eran netamente compañías de bomberos, ¿no? Eran clubes, ¿sí? Eran clubes de jóvenes, entusiastas, que hacían otras cosas, se dedicaban a otras cosas, pero al ocurrir un incendio, ellos, digamos que iban, asistían como clubes, ¿no? En algún momento fueron siendo ya, o sea, a pesar de ser clubes, también pasaron a ser compañías de bomberos, ¿no? Caso como la Ferrusola, por ejemplo, o los Ferrusolas, que era una sociedad. Pasó a ser la compañía de bomberos reina, número uno, en ese quinquenio, entre el 55 y el 60. Paralelamente se fundó también la compañía de bomberos Los Playeros, ¿sí? Y en el año de 1860, el 24 de noviembre, se funda la Compañía de Paita. Esta fue la primera compañía que se fundó como tal, como una estructura ya del cuerpo de, digamos, de un cuerpo de bomberos, ¿no? No del actual, pero de un cuerpo de bomberos de esa época, ¿sí? Sin embargo, esta compañía, digamos que duró poco tiempo y tuvo un receso y después nuevamente se reorganizó, pero ya pasado unos años, ¿no? Y este dato que les menciono es importante, ¿no? Se lo voy a mencionar porque es importante más adelante, porque guarda mucha relación con la historia. El 30 de noviembre del mismo año, de 1860, se generó un gran incendio en el Callao, en los molinos de la empresa Müller y Mühr. Y permítanme leerles un extracto, ¿sí? De un boletín informativo del comercio de esa época, ¿no? El cual nos dice, miren, del corresponsal del diario El Comercio, en su número 6675 del sábado 1 de diciembre del año de 1860, ¿no? Señala lo siguiente. El Callao ha sufrido el día de ayer una gravísima pérdida. Eran las 11 y algunos minutos cuando el continuo replique de la campana del resguardo dio el primer aviso de un incendio se había producido en el Callao. Todos los que oyeron acudieron presurosos. Bien pronto se supo que el teatro de la desgracia era el molino a vapor de los señores Müller y Mühr y compañía. Este puerto cerca de un año. El incendio empezó hacia la parte interior, ¿sí? Y fue avanzando hacia la parte exterior, ¿no? Eso es parte del extracto. Otro extracto nos dice, ¿no? La bomba a brazos, mientras tanto, había sido colocada en la cañería principal que pasa por la esquina llamada la Viuda del Romero, y dirigida oportunamente extinguió el fuego que se había apoderado de un montón de sacos de trigo, que bien habían unos 1.200 fardos, además de resinas. Otra bomba enviada en mucha oportunidad por el comandante del buque francés Tisbe, que en un principio hizo muy poco por la escasez de agua, comenzó a funcionar con gran éxito. Algunos particulares demolieron con sus manos, pues no tenían picos ni hachas, una pared de adobe y extinguieron el fuego que se había comunicado con el carbón de piedra. Otro boletín del lunes 3 de diciembre, o sea, este incendio duró aproximadamente 5 días, ¿no? Empezó el 30 de noviembre, dan el primer reporte el primero, y el 3 de diciembre nos dice, ¿no? Continúan ardiendo los escombros del molino. O sea, fue un pavoroso incendio, un gran incendio, y fue donde, digamos, se generó ya un quiebre para que las autoridades de esa época, y bueno, las personas también, digamos, de bien, los comerciantes, ¿no? Que eran mayormente extranjeros, se pusieran de acuerdo y generen, y generen o formen compañías de bomberos. En ese caso, hablando del Callao, ¿sí? Estas son las primeras compañías que se formaron en el Callao. Hablando del Callao, el 5 de diciembre se funda la bomba Chalaca, que actualmente es la número uno por la fecha de fundación, 5 de diciembre, y además porque no tuvo recesos, ¿no? Porque hizo su vida continua de bomberismo, ¿no? Entonces, el incendio se produce el 30 de noviembre de los molinos, ¿no? Dura hasta el 3, 4 de diciembre, y el 5 de diciembre, ¿sí?
se juntan, como les menciono, muchos comerciantes ingleses, franceses, y fundan esta compañía, ¿no? Bueno, peruanos también habían, ¿no? El 5 de diciembre, y solamente con el nombre de Chalaca, la bomba Chalaca. En el año ya de 1868 se fusiona con el Club Unión, ¿no? Como les mencionaba, eran un clubes de jóvenes que se dedicaban a diferentes actividades, ¿no? Entonces se fusiona y a raíz de eso, de esa fusión sale el nombre de Unión Chalaca, ¿no? Como actualmente la conocemos, Unión Chalaca en el Callao, que es la número uno. En el año de 1868, el 28 de julio, se funda la bomba Italia, pero esto es en el Callao, no es la bomba Roma que nosotros conocemos acá en Lima, en el año de 1868. El 25 de enero del año 73 se funda también otra bomba italiana, ¿sí? Llamada Garibaldi, y el 5 de junio se funda la bomba Salvadora Callao. Ahí hay una gran diferencia entre lo que son bombas o compañías de bomberos y compañías salvadoras, ¿no? Las compañías de bomberos extinguían incendios en esas épocas y las compañías salvadoras se dedicaban a salvar eh, la vida humana, ¿sí? La vida humana y material, bienes, ¿no? Bienes, muebles, productos de gran valor para los propietarios, ¿no? Hacían, digamos, el salvamento de esas piezas, que podrían ser vitrinas, muebles, espejos, cuadros, etcétera, y los llevaban a un recinto, ¿no? A depósitos temporales. Esos depósitos temporales tenían el nombre de la familia fulana de tal, se encontraba ahí, ¿no? Así más o menos era la organización de esas épocas. En el año de 1866, previo a lo que es el combate del 2 de mayo, ¿sí? Un mes antes, prácticamente 15, 20 días antes, ¿no? El 15 de abril se funda la bomba Roma, ahí sí. Estas son ya las compañías de Lima, ¿sí? En la diapositiva anterior veíamos las bombas del Callao, ahora vemos las bombas de Lima. El 15 de abril se funda la bomba Roma, esta sí es la que nosotros conocemos, que queda en la Plaza del Congreso, la Plaza Bolívar. El 20 de abril se funda la bomba France por franceses, ¿sí? Y la Municipalidad de Lima, pues no se quiere quedar atrás y el 21 de abril se funda la Bomba Municipal Lima, ¿no? Actualmente su local queda en Lince. En el año de 1873 se funda la bomba inglesa, ¿sí? British Fire Brigades, ¿no? O Brigada de Bomberos. Y esta es netamente por puros bomberos o personas ingleses, ¿no? En el año de 1874, en Lima se fundó la primera compañía de resguardo, ¿no? Y salvamento, que es la Salvadora Lima, que su local queda ahí en Girón de la Unión, al costado de la Plaza San Martín, ¿no? Muchos seguramente cuando hemos ido al centro la hemos visto. En el tiempo podemos mencionar algunas fechas importantes. Tenemos en el año de 1860 la primera compañía, ¿no? Que se funda el Cuerpo Bombero. Participamos en el combate del 2 de mayo, ¿sí? Las compañías, la bomba Roma, la francesa, la bomba municipal, y de la bomba Roma, ahí tenemos digamos, al primer héroe de los bomberos, no en acto de servicio, digamos, pero sí el primer bombero, digamos, que fallece sirviendo a la patria, ¿no? Antonio Alarco, que muere con José Galvez, ¿sí? En el Callao. Luego, en el año 74 se funda recién o se forma el Cuerpo de Bomberos, pero de Lima. Antes no era un comando unificado como lo tenemos actualmente, ¿no? A nivel nacional, sino que Lima tenía sus propias compañías de bomberos, el Callao tenía sus propias compañías de bomberos, y Balnearios también tenían sus propias compañías de bomberos, ¿no? Llámese Chorrillos, Barranco, también ellos tenían sus propias compañías de bomberos. ¿Sí? Bueno, entonces en el 74 solamente fue la creación del Cuerpo de Bomberos de Lima. En el año 79, que ocurrió la guerra con Chile, en el año de 1881, eh, que se produce pues el fusilamiento de los 13 garibaldinos, ¿no? En la batalla de San Juan y Chorrillos. Luego pasamos al 1916, donde se crea el Cuerpo de Bomberos de Balnearios, ¿no? Como le mencionaba, Chorrillos, Barranco. Ya en el año de 1925 se unificaron las compañías de balnearios con lo que es Lima.
En este punto es importante porque ya se, digamos que se hablaba un mismo idioma, ya se tenían los mismos objetivos, ¿sí? Las mismas formas de administrar las compañías, etcétera, ¿no? En el año de 1931, el incendio en la calle Plumereros, que es actualmente Camaná Cuadra 3, donde murieron 5 bomberos por un derrumbe que hubo, y esto es, bueno, una tragedia que hasta el día de hoy seguimos nosotros rindiéndole homenaje, ¿no? Todos los 14 de febrero. En el año de 1953, miren, recién se crea el Cuerpo de Bomberos a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Se ponen de acuerdo todas las comandancias y se genera pues ya una sola comandancia general. En el año de 1969, ¿sí? Tenemos ahí digamos, la bibliografía que nos dice que fue el año en que se integró a la mujer en el cuerpo de bomberos, ¿no? A partir de esa fecha. En el año 76 se ordenan las compañías de bomberos de acuerdo a la fecha de fundación, ¿no? Es ahí donde digamos, la Paita, que había sido la primera compañía fundada en el Perú, pasa a tener la número 25, ¿sí? La número 25. ¿Por qué? Porque tuvo un receso de años, ¿no? Entonces, si bien es cierto se fundó, pero tuvo un receso de años. Las otras compañías siguieron desde su fundación manteniéndose, ¿no? Manteniéndose en actividad. Entonces, por eso es que bueno, la bomba Unión Chalaca es la número uno, las otras bombas que tenían números diferentes por la fecha de antigüedad pasan a ser número 2, número 3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta la actualidad. ¿Sí? En el año 2016 tenemos acá dos hechos importantes, ¿no? A nivel del Cuerpo de Bomberos. Tenemos el decreto ley, ¿sí? 1260, ¿sí? Que es el fortalecimiento del cuerpo de bomberos. Y bueno, ese año también lamentablemente hubo un incendio en el Agustino donde murieron 3 bomberos, ¿no? De la Roma número 2, ¿no? Más o menos las bombas funcionaban así, la bomba a brazos. Se requerían muchos bomberos, miren, para manipularla, ¿no? Para operarla. Son 10 por lados, acá nomás teníamos 20 personas que necesitaba esta máquina para que funcionase, ¿no? Imagínense, esta es una piscina, esto que vemos acá color naranja. Imagínense que en vez de esta piscina en esas épocas, en el 1860, 65, 70, este absorbente que vemos acá se introducía a los albañales que existían en esas épocas, ¿no? De ahí se tomaba el agua. Y miren, tenía buena presión, ¿no? Y luego pasaron, bueno, los bomberos pasamos de los baldes, las lámparas, pico, etcétera, a las bombas a brazos, como es la que teníamos anteriormente, y luego pasamos a las bombas de vapor. Esas primeras máquinas que hubieron, pues eran inglesas, ¿no? En su gran mayoría. Ahora quiero pasar a mostrarle imágenes de la historia, ¿no? Una imagen prácticamente se cuenta por sí sola. Bueno, acá tenemos. Uy, ¿qué pasó? Se me fue. Mm, Tenemos la bomba número uno, luego la bomba Roma, la número dos. Tenemos acá una bomba a vapor, ¿sí? De la Salvador a Lima. Tenemos las campanas, como les decía, las campanas era el medio de alerta, ¿sí? El medio de alerta. Al replique de campanas, digamos, se sabía dónde era el cuartel, ¿no? Antes Lima estaba
dividida por cuarteles. Entonces, dependiendo de la cantidad y de la intensidad del sonido, ya los bomberos identificaban más o menos qué cuartel era, ¿no? Si era el cuartel número uno, el 4, el 5. ¿No? Los reglamentos también en esa época empezaron, pues, cada compañía tenía su propio reglamento, ¿no? Reglamento de funcionamiento. Para ser bombero, esto de acá son como unos envases, unas copas, esta es la parte de arriba son unas tapas y existían unas bolitas negras y unas bolitas blancas. Los bomberos se formaban como sociedades, empezaban a trabajar como sociedades, ¿no? Entonces uno para ingresar pagaba, digamos, 16 soles, ahí el registro, 16 soles, y luego un sol mensual. Si no estabas al día, no salías en emergencia, ¿no? Estabas suspendido. Pero para ser bombero tenías que ser propuesto, digamos, por tres socios, ¿sí? Y a la hora de la elección, acá en este interior, estos se llaman balotas, existían esas bolitas negras y blancas. Si tenía más de dos negras, perdón, más de dos bolitas negras, no ascendías a ser socio, no te aceptaban. Bueno, la religiosidad también ha sido parte de los bomberos, siempre hemos estado presentes ahí en la religión. Y tenemos acá las cornetas de mando, ¿no? Las cornetas de mando de esa época. No había radio, no habían altavoces, no habían megáfonos, entonces esto de acá se generaba pues como, funcionaba como un megáfono, ¿no? Se daban las indicaciones, avancen, retírense, salgan, etcétera, ¿no? Este personaje que vemos acá es el hermano de don Francisco Bolognesi, es don Mariano Bolognesi. Él era, bueno, aparte de ser también militar, era músico. Y él compuso, por ejemplo, las notas del himno de La Salvadora, ¿sí? La Salvadora número 10 que es la que vemos acá, ¿no? El himno Salvadora. Y fue cantado en el teatro principal, lo que es ahora el Teatro Nacional, ¿no? Luego tenemos a los 13 garibaldinos, ¿sí? Que fueron fusilados por el ejército chileno en la playa La Herradura, esto durante la época de la guerra con Chile, sí, así era bien, en Teatro Segura, ¿no? Tenemos otros personajes que son héroes, sí, héroes nacionales y que también han sido bomberos. Por ejemplo, acá tenemos a don Miguel Grau Seminario, ¿no? Máximo héroe nacional y también fue bombero de La Salvadora, Lima, ¿no? Un socio honorario. A Santiago Tábara, que fue médico del Huáscar, ¿no? Él también fue bombero de La Salvadora Callao, por ejemplo, ¿no? En la número 9. Juan Alfaro Arias, que fue contador del Monitor Huáscar, ¿sí? Y él fue bombero fundador de La Salvadora Lima. Bueno, ese es en la plazuela de Santa Catalina, ¿sí? El ejército de Cáceres, y como en esa época los bomberos se armaban estas torres con escalas, ¿no? Estas torres con escalas para ganar altura y poder observar qué era lo que sucedía fuera de, ¿no? Estuvimos presentes en eso también, ¿no? Esta es una foto también de la Roma, más o menos data del año de 1930, en esa década, por el uniforme. Bomberos franceses de la bomba France. Esta foto de repente la identifican, ¿no? Esta es la estación San Juan de Dios, la antigua estación, lo que ahora es la Plaza San Martín, la esquina de Ocoña, ¿sí? Acá al frente está el portal de Pumacagua, y esto de acá sería Girón de la Unión. Girón de la Unión. Esta es la plazuela de San Juan de Dios, lo que ahora sería pues el Hotel Bolívar, ¿no? Ahí quedaba esta compañía. Y esta bomba o portaescalas, no es una bomba, es una portaescala, o sea, llevaban escaleras nada más, se usó cuando, digamos, el gobierno de Chile envió, ¿sí? Envió al Perú los restos de don Miguel Grau Seminario. Entonces, en este carro que pertenece a la bomba número 4, a la Lima número 4, fueron trasladados desde el Callao hasta su morada, ¿no? Su última morada. Es una vista también de las máquinas que habían en la bomba número 4, ¿sí? La bomba Lima, su sala de máquinas, una bomba también a vapor, Merryweather. La Victoria número 8, de la foto data del año de 1887, ¿sí? De 1887, y este cuartel queda en el actual Rufino Torrico, cuadra 1, lo que es la calle La Toma.
Sí, miren los detalles, ¿no? Son los escudos de las compañías que existían hasta en esa época. Luego tenemos acá un arco de escalas, ¿sí? Arcos del Triunfo de escalas. Esto lo armaban los propios bomberos de esa época, ¿no? Esto es la plazuela en la Micheo. Terminando, esto sería Girón de la Unión actualmente. Y acá está la plazuela, no, de San Juan de Dios. La Micheo está más abajo. Y acá tenemos una práctica, ¿sí? Que consistía en subir por la escala, luego con una manguera arrojar el chorro por este círculo. Acá en esta parte superior se ve el círculo, ¿no? Y esto se hacía en la Plaza de Armas, miren. O sea, tenía buenas acogidas, ¿no? Cuando cumplió Lima, digamos, el 400 aniversario del descubrimiento de América, se hicieron este tipo de arcos, ¿no? Acá está Cristóbal Colón, ¿sí? Y se hicieron estos arcos del triunfo para conmemorar, ¿no? Fueron muchos los que se hicieron, verdaderamente. El arco del centro, miren, un escudo nacional, ¿no? Hecho con escalas. Luego tenemos acá a los bomberos en el Palacio de Gobierno con Augusto B. Leguía, ¿no? Con el presidente. O sea, siempre hemos estado llegados con los presidentes, ¿no? De hecho, ellos eran socios protectores de las primeras compañías, ¿no? De la Salvador Lima, de la Roma, de la Lima también me parece, ¿sí? Tenemos acá también los vehículos de esas épocas. Estas máquinas son del año de 1921, 25, por esa época más o menos deben ser estas fotos, ¿no? Son bombas Mercedes-Benz. Bueno, esta es una foto que apareció, mire, en Lima Bicentenario, ¿no? Una foto de la Municipalidad de Lima. Y todos estos señores que están sentados acá son bomberos, ¿no? Es una foto muy bien antigua. Miren los detalles, ¿no? Parecían trajes militares, pero no, eran bomberos, ¿no? Y casacas de bomberos diferentes. Los bomberos, por ejemplo, tenían el color rojo, mientras que los salvadores tenían el color azul. ¿Cómo se mantenían las compañías de bomberos, las sociedades de esas épocas, haciendo actividades? Por ejemplo, corridas de toros, ¿no? Y miren, por bastante tiempo, esta de acá, el primer recorte es de 1929 y el último recorte es de 1943, ¿no? Esto, por ejemplo, para la Salvadora Lima número 5 en esa época era, ¿no? Actualmente es la 10. Luego las fiestas de carnavales que existían, ¿no? Los almuerzos. Este es el local antiguo de la compañía que está en la Salvadora Lima, ¿no? Que está al costado de la Plaza San Martín. Estos son los héroes de Plumereros, ¿sí? Lo que les mencionaba, el 14 de febrero se suspendieron los carnavales de esas épocas, de ese año, ¿sí? A raíz de esta tragedia. Y se declaraba pues 3 días de duelo, ¿no? Duelo nacional. Cuando llegaron ya con la modernidad, llegaron estas máquinas que más o menos data de la década de los 60, 1960, a escalas telescópicas. Esta era una demostración en la Plaza de Armas, ¿no? Una demostración. Bueno, acá tenemos ya también por esas épocas de las décadas de los 70 una visita a la cripta de los héroes, ¿no? Donde también hay bomberos ahí, ¿sí? En la cripta de los héroes. Y tenemos ya estas escalas telescópicas de la década de 1980 para adelante, ¿sí? Hubieron dos, una en Miraflores y la otra acá en Lima, ¿no? Entonces, haciendo la demostración de cómo funcionaban, ¿no? Y esta es una foto de los tres últimos héroes del bomberismo, ¿no? Del año 2016, el incendio del Agustino, ¿no? Donde murieron estos tres valerosos bomberos de la compañía Roma número 2. En la actualidad somos aproximadamente 18.000 bomberos, ¿sí? Y 247 compañías de bomberos a nivel nacional, ¿no? En todo el Perú. Hemos crecido mucho, ¿no? Y todavía falta. Quiero quedarme con esta reflexión, que los bomberos somos voluntarios tanto en la guerra como en la paz, ¿no? Muchas gracias. Esa es toda mi presentación.